Capítulo 1, y vamos a continuar en donde nosotros nos quedamos. Vamos a leer a partir del versículo 21 y hasta el versículo 39. La palabra del Señor nos dice así: entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, y le encontraron, y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es maravillosa. Señor, escuchamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser impactados por ella, ayúdanos a ser transformados por ella, ayúdanos que no nos entre por un oído, nos salga por el otro, ayúdanos a que cumpla su propósito en nosotros. Que en este día, Señor, podamos ser renovados, fortalecidos, animados con ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como ya hemos visto, Marcos comienza el Evangelio afirmando en versículo 1 que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo sabemos nosotros que Marcos no está equivocado en afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios? Marcos procede a partir del versículo 2 y hasta el versículo 9 a enseñarnos, como ya hemos visto, que el Evangelio de Jesucristo está anclado en la promesa del Padre, en la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, que señaló que Él iba a venir. Él iba a venir en la persona de su Hijo eterno. Y es por eso que Juan el Bautista le dijo a la gente en versículo 7, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Y cuando Jesucristo vino de Nazaret de Galilea para ser bautizado, el Bautista dio testimonio acerca de Jesucristo. Él dio testimonio acerca de él. Este es el Cordero de Dios. Este es el que yo les decía: después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Pero nuestra fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios no descansa solamente en el testimonio de Marcos o en el testimonio de Juan, sino en el testimonio de Dios mismo.
quien nos muestra allí a partir del versículo 9, que cuando Jesús fue bautizado, en ese momento al salir del agua, dice el versículo 10, vio que los cielos se abrían, que el Espíritu como paloma descendía sobre él. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús es una muestra de que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Pero también el testimonio del Padre en versículo 11, cuando se abren los cielos, viene una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Pero no solamente por eso nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros vemos también el testimonio de la victoria de Jesús sobre Satanás, porque el Espíritu mismo inmediatamente después llevó a Jesús al desierto, en donde él estuvo siendo tentado 40 días por Satanás. No por cualquier demonio, sino por Satanás mismo, por el príncipe de este mundo. Y él derrotó a Satanás en el desierto. Y después de esa victoria, él entonces comenzó su ministerio. Y en este ministerio de Jesús, él llamó a hombres a seguirle a él. Él comenzó, como vimos nosotros, llamando a Pedro y a Andrés, y después a Jacobo y a Juan, llamándolos a seguirlo. Y él comenzó proclamando el Evangelio de Dios en Galilea. Y ahora, en versículos 21 al 34, el Espíritu Santo nos muestra la autoridad de Jesús. Porque si Jesús en verdad es el Hijo de Dios, nosotros deberíamos esperar que él ejerciera una autoridad mucho mayor que la de cualquier hombre, mucho mayor que la de los hombres más grandes sobre la tierra. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo nos muestra en el pasaje que hoy vamos a considerar. Pero por otro lado también el Espíritu Santo nos muestra la dependencia de Jesús en versículos 35 al 39. De manera que por medio de este pasaje nosotros apreciamos la gloriosa grandeza de Jesucristo como el Hijo de Dios, demostrada a través de su autoridad, pero también aprendemos de la dependencia de Jesús al Padre, de manera que nosotros imitemos el ejemplo de esa dependencia en nuestra vida diaria. Comenzamos entonces nosotros hablando acerca de la autoridad de Jesús demostrada de diferentes maneras. En primer lugar, la autoridad de Jesús en su enseñanza. En su enseñanza. Observa allí en versículo 21. Nos dice que entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús comienza entrando en esa ciudad, una ciudad grande, una ciudad principal, Capernaum, en la costa del mar de Galilea. En esa ciudad vivían Pedro y Andrés. Y Jesús entra, nos dice allí que en el día de reposo entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Las sinagogas eran las congregaciones, por llamarlo de alguna manera, las congregaciones de los judíos. Recordemos nosotros que cuando los judíos fueron llevados de su tierra en el Antiguo Testamento, se quedaron sin el templo. Y una manera en que ellos no perdieron ni su identidad, ni las enseñanzas que Dios les había dado en las escrituras hebreas, fue precisamente formando las sinagogas. Las sinagogas eran sitios de reunión en donde no había sacrificios, porque no era el templo, sino que en la que ellos se reunían para estudiar las escrituras, para conocer la palabra de Dios. Ahora bien, Jesús entra en esta sinagoga en Capernaum y él comienza a enseñar. ¿Te imaginas lo impactante que ha de haber sido escuchar la palabra de Dios de la boca de su autor, de la boca
del Hijo de Dios, predicando la palabra de Dios clara, perfecta, sin error. Aquella de haber sido una experiencia tan extraordinaria que la gente de la ciudad, nos dice allí en versículo 22, se admiraban de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa expresión se admiraban, literalmente quiere decir que estaban extremadamente impactados. Estaban atónitos. Ellos jamás habían escuchado una predicación como la de Jesús, una enseñanza como la de Jesús, con semejante autoridad, con una autoridad que no tenían sus escribas. Ahora bien, ¿quiénes eran los escribas? En los tiempos de Jesús, los escribas eran reconocidos como los teólogos y los expertos más respetados por su conocimiento de teología y de las escrituras del Antiguo Testamento. Eran tan respetados que la gente los llamaba rabí o rabinos, que significa maestro, y que esa palabra rabí proviene de un verbo hebreo que significa ser grande. Entonces estamos hablando de los grandes, de los maestros, de los expertos. Eran los teólogos con doctorados y postdoctorados de hoy en día. Eran una autoridad en cuestiones de teología. No había nadie con mayor autoridad en Israel que los escribas. Pero a pesar de todo el conocimiento que ellos tenían de las Escrituras, su autoridad no derivaba de las Escrituras, sino de la tradición de los ancianos. Porque ellos citaban las Escrituras, pero siempre apelando a autoridades. ¿Qué había dicho tal rabino? ¿Qué había dicho este maestro? ¿Qué había dicho? Y ellos, de esa manera es como ellos argumentaban, basándose en las enseñanzas de los rabinos más reconocidos. Por eso cuando Jesucristo llegó predicando y enseñando las Escrituras y hablando la palabra de Dios sin mayor autoridad que la autoridad de Dios mismo, la gente quedó impactada. La gente quedó impresionada. Ellos reconocieron que esa enseñanza tenía una autoridad que ellos jamás habían visto. La enseñanza de Jesús entonces era única, la enseñanza de Jesús era poderosa, la enseñanza de Jesús apelaba a la conciencia. La palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús era impactante porque Él hablaba exclusivamente la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es tan poderosa que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y todo su ejército por el aliento de su boca, nos dice el Salmo 33. La palabra del Señor es tan poderosa que el Señor mismo dijo en Isaías 55, versículo 11, que esa palabra que sale de su boca no regresa a Él vacía. No regresa a Él sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviada. La palabra del Señor es tan poderosa que el Señor mismo dijo en Jeremías 23, 29, que es como fuego y como martillo que despedaza la roca. Así es su palabra. Así es su palabra. Y Hebreos 4:12 también nos dice en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos porque penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada se compara con la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios quita todas tus
caretas, quita todos tus secretos. La palabra de Dios te descubre, te examina, revela tus pensamientos, tus intenciones, lo que hay en tu corazón, tus deseos, tus prioridades. Nada hay como la palabra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Predica la palabra. No tus opiniones, no tus ideas, no tus experiencias, no tus propios consejos. Predica la palabra. Y luego le dice: insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Así que entonces la función del pastor, la función del predicador, la función del maestro es hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios. No sus propias ideas, no su propia sabiduría, no su propio consejo, ni tampoco las ideas, la sabiduría o el consejo de otros hombres, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para dar vida. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar el corazón. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para santificarnos, para enseñarnos, para instruirlos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para llevar a cabo toda buena obra. Eso lo hace solamente la palabra de Dios, no consejos de hombres. Y es por eso que el apóstol Pablo decía: nosotros no predicamos sabiduría humana, predicamos la sabiduría de Dios. Lo que tenemos en nuestra Biblia no es sabiduría humana, no son las ideas de Isaías o Jeremías o del apóstol Pablo. Son las palabras mismas de Dios. Es sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Y es por eso que los pastores, predicadores, maestros, pero también todos los cristianos debemos hablar no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu. Cuando tú abres tu Biblia, estás leyendo las palabras enseñadas por el Espíritu. Y no sé si tú estás consciente de eso. Estás leyendo la sabiduría de Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que hacía Jesús. Él mismo dijo en Juan capítulo 12, versículo 49, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Así que lo que nosotros escuchamos al leer los evangelios, lo que nosotros escuchamos al oír la palabra de Dios predicada, son las palabras mismas de Dios. Él hablaba con toda autoridad y no como los escribas. Y es por eso que nosotros debemos hacernos a la tarea. Si tú quieres guiar tu familia como Dios manda, necesitas escuchar el consejo de Dios. Y necesitas aplicar el consejo de Dios. Si tú quieres llevar tu matrimonio como Dios dice, tú tienes que escuchar el consejo de Dios y tienes que aplicar el consejo de Dios en tu matrimonio, en tu vida familiar, en tu trabajo. Y es por eso que debemos hacernos a la tarea los cristianos de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, de manera que nos amoldemos cada vez más a la palabra de Dios que tiene el poder para santificarnos, para edificarnos. Y nuestra respuesta a la palabra de Dios debe ser la misma que la de esa gente, que al escuchar la palabra de Dios predicada de la boca de Jesús, ellos estaban asombrados. Ellos estaban asombrados. Una de las cosas que perdemos los cristianos conforme nos vamos familiarizando con la palabra de Dios es ese sentido de asombro.
al leer estas palabras, al escuchar estas palabras. Y muchas veces conforme vamos conociendo más de la palabra de Dios, sí, ya sé lo que pasa en ese pasaje, pasa esto, pasa aquello, y perdemos ese asombro. Y debemos pedirle al Señor, Señor, permíteme que al leer tu palabra pueda yo sentir este asombro. ¿Recuerda tú aquel sentir de los discípulos de Jesús que iban camino a Emaús, que conforme Jesús les iba exponiendo las Escrituras, ellos dicen después, ¿cómo no sentíamos ese fuego, ese calor dentro de nosotros? Eso mismo debemos pedirle al Señor cuando leemos su palabra, porque es Dios hablando desde el cielo. Dios hablando desde el cielo. Pero Jesús no solamente demuestra tener poder y autoridad a través de sus enseñanzas, sino también poder y autoridad sobre los demonios. Sobre los demonios. Observa cómo en versículo 23 al 26 nos dicen que aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. En la congregación había un hombre endemoniado. ¿Puede haber personas endemoniadas en una congregación? Sí, sí puede haber personas endemoniadas en una congregación. Eso no significa que son creyentes, pero pueden estar allí, porque es una realidad que en las congregaciones hay personas no creyentes. Y ese hombre, dice allí, estaba endemoniado, escuchando la predicación de Jesús, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? Escucha ese verbo tenemos. Qué miedo, ¿no? No era un solo demonio, era más de un demonio. Dice tenemos plural. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Observemos que los demonios sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Santo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso le tenían miedo. Por eso le tenían miedo. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para destruirlos. No tenían dudas al respecto. Ellos sabían que Él tenía el poder y la autoridad para destruirlo. De hecho, en una ocasión, ustedes recordarán que una legión de demonios que estaban en un hombre se postraron delante de Jesús y le dijeron, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y dice allí que le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Ellos saben quién es Jesús y ellos conocen la autoridad de Jesús y ellos tiemblan ante la autoridad de Jesús. Ellos sabían que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y prueba de ello es que en versículo 25 nos dice que Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. No hay mayor fórmula. Simplemente les dijo, cállate y sal de él. Y entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Imagínate la impresión en la congregación. Ellos jamás han visto algo así. Al ver que los demonios se someten bajo la autoridad de Jesús, no los retan, no tiene que brincar encima de ellos, no tiene que dominarlos por la fuerza física. Los demonios no se resisten a la voz de Jesús. Aún en contra de su voluntad, ellos escuchan la voz del Hijo de Dios y se someten bajo sus órdenes. Y eso es una evidencia de la inigualable autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es una evidencia de que Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Hechos 10:38 nos dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y la gente lo veía.
Observa cómo nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios no descansa simplemente en afirmaciones subjetivas. Descansa en evidencias de personas que en este momento ni siquiera eran seguidores de Jesús. Ellos veían el poder, ellos veían la autoridad de Jesús, ellos veían la evidencia de eso. Ellos veían que efectivamente el reino de Dios había llegado en la persona del rey. Porque Jesús mismo dijo en Mateo 12:28, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces eso es evidencia de que el reino de Dios ha llegado a ustedes. De tal manera que ellos sabían, esto es algo que no hemos visto jamás. Esto es algo único. Jesús es alguien único. Jesús no es como nuestros escribas, no es como nuestros maestros, no es como nuestros teólogos, nuestros doctores en teología. Él está por encima de todos. Porque aún los demonios se sujetan bajo su palabra. Y eso significa que Él es el Rey y que su reino por fin ha llegado. Y no es de dudar entonces ni de preguntarnos por qué la gente se asombraba. Se asombraba, dice allí enseguida en versículo 27, que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Así que entonces su autoridad estaba demostrada por la manera en que él hablaba, pero también estaba demostrada por las cosas que él hacía. Y sus acciones demostraban a los ojos de cualquiera que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios se sujetan a Él y le obedecen. Le obedecen. Y es por eso, dice el versículo 28, que enseguida pues su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Ellos se asombraron. Esa palabra es distinta a la que vimos en versículo 22. Aquí en versículo 27 la expresión se asombraron nos da la idea de que se asombraron al grado de asustarse. ¿Cuántos de nosotros no reaccionaríamos de la misma manera? Aún en nuestro tiempo, siglo XXI, al ver el poder del Hijo de Dios. Estaríamos asombrados, impactados, asustados incluso. Pero Jesús no solamente demuestra autoridad en su enseñanza, no solamente demuestra autoridad sobre los demonios, Él demuestra autoridad sobre las enfermedades. Fíjate bien a partir del versículo 29. Nos dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Hay testigos de eso. Y la suegra de Simón yacía enferma, con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó, y ella les servía. Es un par de versículos, 3 versículos. No entra Marcos, como es característico de él, no entra en tantos detalles porque él no quiere distraernos con los detalles. Él quiere simplemente que veamos la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas nos dice, Lucas era médico, y nos dice que ella se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Así que no era cualquier fiebre. No era una gripita la que tenía la suegra de Pedro. Literalmente ella estaba grave, postrada. Y como vemos en versículo 31, Jesús simplemente se acercó a ella, la tomó de la mano, la levantó y la fiebre en ese instante la dejó. Eso nos muestra entonces que Jesús no solamente tiene poder y autoridad sobre los demonios, tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Él tiene el poder para sanar enfermos. Y eso nos da testimonio de quién es Él. Él es
el Hijo de Dios. Y eso significa que Él es Dios. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel: yo soy Yahvé, tu sanador. Tu sanador. Jesús entonces sanó a la suegra de Pedro. ¿Y sabes lo que ella hizo tan pronto como el Señor la sanó? Nos dice allí, ella le servía. Ella le servía. Ella le servía. Ella expresó su gratitud al Señor poniéndose a su servicio. Y esa misma debe ser nuestra actitud ante todos los favores, bendiciones que recibimos de su mano todos los días. El hecho de que tú te acuestes, te levantes, es una obra de Dios. El hecho de que tú en la mañana puedas abrir tus ojos y bajarte de tu cama, es una bendición de Dios. El hecho de que tengas trabajo, que tengas una familia, que tengas que comer, tengas un techo, es bendición de Dios. Y muchas veces ni siquiera pensamos en eso. Y si nosotros hemos recibido tanto de Él, ¿cómo no vamos a vivir para servirle? ¿Cómo no vamos a dedicarnos a servirle? A poner a su servicio todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, a su servicio. ¿Por qué vamos a retenerlo? Eso sería una señal de ingratitud, ¿no es cierto? Él merece todo. Él merece que nosotros le honremos con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con nuestros dones, habilidades, talentos, que todo lo pongamos a su servicio. Pero a fin de que nosotros no pensemos que estas cosas fueron un hecho aislado, porque alguno podría pensar, bueno, pues a lo mejor fue chiripa, ¿no? A lo mejor fue simplemente coincidencia. Entonces Marcos procede a contarnos lo que sucedió enseguida. Fíjate bien, versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Ellos sabían quién era Él. Hay algo que tiene impresionados todavía hoy en día a muchos teólogos y conocedores. ¿Por qué Jesús siempre, sobre todo en Marcos, les encargaba a la gente: no digan quién soy? Y en este versículo dice que aún a los demonios no los dejaba hablar porque ellos sabían quién era Él. ¿Y por qué no quería Jesús que se supiera quién era Él? Porque la gente estaba esperando un Mesías distinto. La gente estaba esperando un Mesías militar, que iba a aplastar a los ejércitos de los romanos para liberarlos. Ustedes recordarán que incluso la gente estuvo a punto de agarrar a Jesús por la fuerza para declararlo rey. Estaban mal, no entendían cuál era el propósito de Dios. Entonces Jesús no los dejaba hablar. Pero vemos nosotros no solamente la autoridad de Jesús, pero vemos la dependencia de Jesús. La dependencia de Jesús. Versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Observa que Jesús no permitió que las ocupaciones, las presiones de la vida y ni siquiera las actividades del ministerio le impidieran buscar al Señor en oración. Estar con el Padre en oración era prioridad máxima para Jesús. Ni siquiera su trabajo, ni siquiera sanar, ni siquiera enseñar. Estar con el Padre era su máxima prioridad. Era una necesidad básica para él, como comer o como respirar. Pero no solamente era una necesidad, era su mayor deleite. Era su mayor deleite. Por eso es que él nos dice allí, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro.
Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Él no podía hacerlo en el día, todo el mundo lo estaba buscando. Todo el mundo estaba detrás de él, todo el mundo estaba buscando algo de él. ¿Qué hizo él? Él no dijo, bueno, Padre, tú entiendes, toda la gente desde temprano me está buscando, pues no tengo tiempo para buscarte. Él no hizo eso. Él estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario, aún en contra de su comodidad. Levantándose cuando todavía estaba oscuro, se fue a un lugar solitario, porque si se quedaba en la casa donde estaba, seguro no iba a terminar, seguro no iba a poder orar. Él buscó un tiempo a solas, en un lugar solitario, dice allí, y oraba. El Evangelio nos presenta a Jesús continuamente en oración. Lucas 6:12 nos dice que en una ocasión Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. En oración a Dios, ¿te imaginas? Mateo 14 nos dice que en otra ocasión, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Jesús era un hombre de oración y su ministerio fluía de su comunión con el Padre. De su comunión con el Padre. Jesús amaba tener comunión diaria con el Padre. Y Él nos enseñó a buscar esa comunión con el Padre. Él nos enseñó. Mateo capítulo 6, ustedes recuerdan, Jesús enseñó en versículo 5, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, fíjate, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto les digo, por tanto no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Pero notemos que Jesús no nos enseñó a hacer algo que Él mismo no hiciera. Él nos enseñó a buscar al Padre porque ese era el deleite de Él y Él quiso compartir con nosotros el mayor deleite que existe, que es tener comunión con el Padre. Y si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo, ¿cómo vamos a enseñarles a nuestros hijos algo que nosotros mismos no hacemos? ¿Cómo vamos a enseñarles a nuestros hijos el deleite de estar en la presencia de Dios si nosotros ni siquiera oramos? ¿Cómo vas a decirle a tus hijos, mira, es maravilloso estar en la presencia de Dios, si tú mismo no consideras como algo maravilloso estar en la presencia de Dios? Nosotros debemos mostrarles el camino a nuestros hijos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Ellos deben de ver que la oración forma parte de la vida. No es que hay un tiempo de oración, simplemente. Y fuera de ese tiempo no hay oración, cada quien hace lo que se le pega la gana como los tiempos de los jueces, ¿no? No, ellos tienen que ver que Dios forma parte de tu vida y de tu familia. Tenemos un problema, oramos juntos.
¿Tienes una tarea difícil? Oramos juntos, oramos por ti. ¿Tenemos una necesidad? Lo pedimos a Dios. ¿Queremos irnos de vacaciones? Le pedimos a Dios. Dios nos manda de vacaciones, le damos gracias a Dios. Pero Dios está involucrado en toda nuestra vida y no apartado como eso es algo de los domingos, sino Él forma parte de nuestra vida. Nuestra vida no existe sin Él. Pero no solamente Él demostró a través de su ejemplo su total dependencia del Padre, sino también su obediencia al Padre. Su obediencia al Padre, fíjate bien, regresando a nuestro pasaje, dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. Y Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Observemos cómo Jesús no andaba buscando fama y reconocimiento. Si él anduviera buscando fama y reconocimiento, la tenía allí. Él tampoco se dejó presionar por la gente. Todos te buscan, ¿no? Pues entonces pues me quedo. ¿Qué es lo que la gente quiere? Pues eso le doy a la gente. No. Él dijo, vamos a otro lugar, porque para esto he venido. Para esto me ha enviado el Padre. Para ir y predicar las buenas noticias, para ir a buscar lo que se había perdido. Así que entonces Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Él no vino a este mundo para ser admirado. Él no vino a este mundo para tener éxito a los ojos del mundo. Él no vino a este mundo para tener un gran ministerio a los ojos de la gente. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor nos ha puesto aquí a cada uno de nosotros con un propósito. Y debemos preguntarnos si nuestro propósito se está alineado con el propósito de Dios o si andamos buscando nuestro propio propósito. Dios te puso aquí con un propósito y ese propósito es que vivas para su gloria. Y Él ha establecido las oportunidades que tú vas a tener, Él ha establecido el trabajo que tú vas a tener, Él ha establecido la escuela a la que fuiste o si no fuiste a la escuela. Todo está dentro de su propósito. Y muchas veces andamos queriendo cumplir con sueños y propósitos que no son nuestros, que no son los que el Señor tiene para nosotros. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para anunciar el año favorable del Señor para todos aquellos que se rindan en arrepentimiento y en fe. Él vino a poner en libertad a los que están cautivos. Él vino para traer buenas noticias a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Aquellos que eran esclavos, aquellos que estaban encadenados, aquellos que estaban pensando es que no hay manera que yo pueda salir de esto, no hay manera en que yo pueda vencer esta tentación. Él vino a poner en libertad, a abrir las puertas de la cárcel, las rejas de la cárcel a todo aquel que se rinda a Él y lo reconozca como su Señor y Salvador. No venimos a Él porque estamos limpios, ¿o sí? Él vino a llamar a los pecadores. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Si estás aquí es porque estabas perdido. Y por eso Él fue por toda Galilea predicando y enseñando y expulsando demonios. Este pasaje entonces nos demuestra la identidad de Jesús. Que Jesús no es un gran maestro, un gran profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Este pasaje nos muestra que su enseñanza tiene autoridad, que Él tiene autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre lo que más tememos, sobre la muerte. De tal manera que nosotros podamos tener la confianza de entregarle nuestra vida. Totalmente. Sabiendo no hay nada que se le escape a Él.
No hay ningún demonio que se pueda filtrar y pueda hacer algo en contra de su voluntad sin que Él pueda hacer nada al respecto. Este pasaje nos muestra que podemos rendirnos a Él, entregarle nuestra vida, sabiendo que Él es soberano sobre todas aquellas cosas que tememos, sobre las fuerzas sobrenaturales y sobre las enfermedades, sobre las fuerzas naturales y no naturales, naturales y sobrenaturales. De manera que podemos rendirnos a Él y seguirlo sin temor. Sin temor. Fíjate bien, no sin temor porque no nos va a pasar nada. A Jesús le pasó. A sus apóstoles les pasó. Nuestra confianza no está en que no nos va a pasar nada. Nuestra confianza está en que estamos en las manos de aquel al que nada se le escapa. Y el que aún permite adversidades y situaciones en nuestra vida a fin de que nos acerquemos más a Él y nos aferremos más a Él y descubramos que nuestra vida no tiene sentido sin Él. Él es nuestra confianza, no lo que nos pueda pasar o no nos pueda pasar. Él es nuestra confianza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio. Y como decía Job, y aunque Él me mate, en Él esperaré. En Él esperaré. Este pasaje finalmente nos enseña a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Este pasaje nos enseña a hacernos la disciplina de buscar al Señor en oración. No como un rito, no como tratando de cumplir con Dios como si fuera alguna buena obra que le hiciera algún bien a Él, sino como una expresión de nuestra necesidad de Él, de nuestra dependencia en Él, de nuestro deleite en Él. Entendiendo que si el Hijo de Dios en su humanidad dependía del Padre para llevar a cabo su misión, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, simples mortales? Necesitamos de su poder, necesitamos de su habilidad, necesitamos de Él, necesitamos venir diariamente pidiéndole, lleva a cabo tu voluntad en mi vida, ayúdame a entender tu voluntad y a someterme a ella aun cuando no la comprenda. Ayúdame a descansar de mis cargas. Ayúdame a enfrentar las adversidades, las tentaciones. Y al final de cuentas dándole gracias, sabiendo que Él ha prometido no dejarnos a medio camino, sino cumplir la buena obra que Él comenzó en nosotros. Este es Jesús, el Hijo de Dios, en quien nosotros hemos creído, en quien hemos puesto nuestra esperanza y al cual nosotros estamos siguiendo. Y creemos en Él, no solamente porque Marcos lo dijo, porque Juan el Bautista lo dijo, creemos en Él, porque Dios dio testimonio de Él y porque a través de sus acciones y de sus palabras Él demostró ser quien Él dijo que era. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, que no estamos siguiendo a un filósofo, no estamos siguiendo a un erudito solamente, no estamos siguiendo solamente un profeta, estamos siguiéndote a ti. El Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo gobierna y que todo lo encamina para cumplir tu propósito. Tú eres el Dios que anuncia el fin desde el principio y que cumple y lleva a cabo lo que tú nos has revelado en tu palabra de manera que nosotros podamos tener confianza en ti. Que no tengamos miedo ni temor, porque sabemos que todas nuestras circunstancias están bajo tu control soberano y absoluto, y que tú preparas todas las cosas para nuestro bien, que es ser hecho conforme a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a rendirte nuestra vida cada vez más,
a deleitarnos en ti, Señor, porque no hay deleite más grande que ese, estar en comunión contigo. Y ayúdanos a vivir sometiéndonos a ti, bajo tu autoridad, en obediencia, dependiendo de tu Espíritu, de manera que tú cumplas tu propósito en nosotros y que tú seas glorificado en nuestra vida y en nuestra muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.